México depende directamente de Estados Unidos, aunque muchos ahorita digan que pues ya somos independientes, que ya nos estamos cerrando del mundo y que no dependemos de esta relación. La verdad es que sí, sí dependemos. ¿De qué manera? ¿Cuáles serían las implicaciones? ¿Cómo podemos entender lo que va a suceder hoy en Estados Unidos con sus elecciones presidenciales? ¿Cuáles serían las implicaciones para los mexicanos? Esas respuestas y esas dudas nos las va a resolver el maestro Juan Luis Hernández Avedaño. Él es analista político, una voz muy calificada en este tema, nos visita hoy en el estudio. Los saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida con la sana distancia, pero con mucho gusto. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que esté con nosotros. Estábamos viendo ahorita en los reportajes que presentábamos y son muchas las encuestas que colocan a Biden arriba. Estaba viendo ayer algunas, Political Polls, por ejemplo, le daba 10 puntos, que ellos hacen como que un promedio de todas las encuestas que hacen los medios de comunicación. Algunos le dan 7 puntos, por ahí había algunos aventurados que ya ayer le querían dar nada más 5 puntos de ventaja. Biden tiene la ventaja, pero Hillary Clinton tenía la ventaja también en las elecciones pasadas y el día de las elecciones ganó Donald Trump. ¿Cómo ve usted el panorama? Sin duda muy cerrado. Así es, el problema de las encuestas en Estados Unidos es que hay dos tipos de encuestas, las encuestas nacionales y las encuestas por cada estado. Efectivamente, habría que recordar que en 2016 Hillary Clinton ganó el voto popular casi por 2 millones sobre Donald Trump, y eso quiere decir que en Estados Unidos puede pasar que el que tenga más votos a nivel nacional no necesariamente es el que gana. Entonces recordemos que en Estados Unidos las elecciones son indirectas, es decir, las personas votan y cada estado tiene votos electorales que suman 536 en total en todo el país, y el que tenga 270 votos electorales es quien gana la presidencia de Estados Unidos. Por eso, estado por estado, en cada uno de los 50 estados, las encuestas dicen que Joe Biden tiene o tendría ventaja para el día de hoy, pero recordemos que en Estados Unidos ya vivimos dos grandes sorpresas, en año 2000 y en 2016, donde las encuestas fueron pues básicamente derrotadas. Así que efectivamente, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, las encuestas no están midiendo adecuadamente el comportamiento electoral porque hay mucho voto oculto, hay mucha intención de voto oculto, y eso ha pasado prácticamente en todos los países con elecciones cerradas. Así que efectivamente, las encuestas dicen todas, las nacionales y las locales, que Biden lleva ventaja, que es muy probable que gane Biden, muy probable, pero solo eso, es muy probable, nada más. Pero no es seguro. Si las locales están favoreciendo a Biden, sería una doble buena noticia. Bueno, dependiendo la perspectiva de cada quien. Está arriba en las encuestas nacionales, está arriba en las que tienen mayor validez, como nos acaba de explicar las locales. Para las personas que nos están viendo en casa, sabemos que el sistema electoral o el proceso electoral de Estados Unidos pues es diferente al mexicano. Me gustaría que nos hiciera favor, por favor, de explicarnos. Nos decía el ganador necesita 270 puntos electorales. ¿De qué manera los obtiene? No vienen a través de votos, sino vienen a través de votos electorales por estados. ¿Nos podría explicar un poco para que estemos todos en la misma sintonía? Así es. En 1877 lo que hicieron los Estados Unidos fue crear un modelo totalmente distinto y único en el mundo, que significa darle votos electorales a cada uno de los estados. Por ejemplo, California, que es un estado muy importante, es el más cercano a nosotros por población, por cultura, tiene 50 votos electorales porque tiene mucha población. Nueva York, el estado de Nueva York tiene 27 votos electorales, pero por ejemplo Hawái tiene 2 votos electorales. Es decir, cada estado obtiene votos electorales a partir justamente de cómo es el rendimiento de cada uno de los partidos. Si el Partido Demócrata tiene más votos hoy en la elección en California, el demócrata se lleva los 50 votos electorales, aunque haya ganado con un solo voto al Partido Republicano.
El Partido Republicano y el Partido Demócrata tienen estados muy consolidados desde hace muchos años. Es muy difícil, hace muchísimos años, por ejemplo, que no gane el Partido Republicano en California o en Nueva York. Pero, por ejemplo, hace muchísimos años que no gane el Partido Demócrata en Texas o en Florida. Por eso, estos estados hoy son muy importantes y relevantes porque parece que el voto está muy dividido y parece que posiblemente, a lo mejor en Florida incluso, que decidió la elección de Bush en el año 2000, hoy puede ser que Biden, si gana Florida, estaríamos pensando en que gana la elección presidencial. Así que cada uno de los estados tiene votos electorales y en la noche vamos a poder observar cómo las televisiones en Estados Unidos, que nos van a transmitir esa información, van a decir California 50 votos, Nueva York 27, etcétera, y el primero que llega a 270 es el que tiene la presidencia de la República. Además, otra cosa muy importante, nosotros tenemos un INE, ese organismo organiza las elecciones a nivel nacional. En cambio, en Estados Unidos, cada condado o cada estado organiza las elecciones. Es una organización totalmente descentralizada y las boletas electorales pueden ser tan distintas en Wisconsin, en Colorado o en Utah. Así que, como ven, es muy distinta la manera como se vota en Estados Unidos. ¿Cuáles serían esos estados que van a determinar o los que estarían en pugna para ver quién se lleva esos puntos y quién se lleva el triunfo? Está Florida, por ejemplo, mencionaba, por ejemplo, Texas, que siempre era republicano, pero ahorita está cerradísimo. ¿De qué estados tenemos que estar pendientes hoy? Así es, son 5 estados los que denominamos switchers o estados que hace 4 años votaron por Trump, que es el cinturón industrial de Estados Unidos, pero que hoy podrían estar también, digamos, ladeándose hacia Joe Biden, que son Florida, Wisconsin, muy importante Wisconsin, Filadelfia, y 2 del ámbito norte, que son Utah y Carolina del Norte. Entonces, estos estados son muy importantes porque son estados que básicamente hace 4 años fueron vitales para dar el triunfo a Trump. Hay que recordar que en Estados Unidos las elecciones son muy parejas entre uno y otro, no son nada distantes en votos o en porcentajes de votos como en otros países. Son solamente 2 partidos, el país literalmente está dividido a la mitad, máxima ahora con el discurso de odio, de xenofobia, de polarización de Trump. Eso hizo más polarizado el voto en Estados Unidos. Así que efectivamente hoy vamos a poder ver una contienda muy probablemente muy cerrada, pero me atrevo a vaticinar que en esta ocasión probablemente Biden dé la sorpresa. Creo que eso es lo que hemos estado viendo esta campaña, una campaña muy cerrada, pero nuestra observación tiene que estar en estos estados llamados switchers o que cambian de voto los electores cada 4 años. Su pronóstico sería entonces que hoy gana Joe Biden. ¿Qué le conviene a México? Sabemos que Donald Trump ya fue presidente por 4 años y ha todos los días hecho pública su política anti-inmigrantes. Yo creo que ese es un tema que de entrada sabemos, y todo lo que ha hecho en contra del DACA, su muro interminable que no ha logrado hacer, pero que no ha dejado de hablar de él. Yo creo que tan solo ese mensaje deberíamos sentir como mexicanos, ese no es el presidente que nos conviene a nosotros. Con respecto a las propuestas de los dos, que Biden sí trae una propuesta, o sea, él pretende hacer algo en temas migratorios, pero muy difícil se logra hacer, lo han intentado hacer otros presidentes y no lo han logrado. ¿Qué le conviene a México? Sí, es muy difícil esta pregunta porque históricamente los 2 partidos han sido muy rudos con la migración mexicana. De hecho, habría que recordar que en la presidencia de Obama, que ha sido un presidente muy bien visto, muy bien valorado prácticamente por todo el mundo, fue una presidencia que tuvo políticas muy rígidas, muy violatorias de los derechos humanos contra la migración mexicana. De hecho, habría que decir que la separación de familias vienen de la era de Obama, no precisamente de Trump. Entonces, digamos que ambos partidos tienen posiciones muy duras contra la migración ilegal particularmente. Hoy en la campaña escuchamos una variante de Biden que señalaba que él iba a favorecer la reunión de familias migrantes que se paran en la frontera y de alguna manera es una política distinta a la que presentaba obviamente a Donald Trump.
Hay que recordar que en Estados Unidos la política antimigrante es una política electoral muy favorecedora para cualquier partido. Prácticamente lo que tendríamos que decir es que en temas migratorios están muy parecidos. Insisto, hoy por lo menos Biden matizó un poco su política, particularmente en el tema de la disgregación o separación de familias, que es quizás lo que más lamentamos los mexicanos y otra cantidad importante de sociedades que tenemos migrantes. En el aspecto específico de migración, prácticamente nos va igual con los demócratas o los republicanos. Lo que importa en todo caso es que hay otro tipo de políticas, como la política comercial, como todo lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, con el tráfico de armas. Hay muchos temas de vinculación. Nosotros dependemos 90%, nuestra economía depende 90% de la economía de Estados Unidos. Nosotros ingresamos 30,000 millones de dólares por remesas de Estados Unidos. Es decir, claro que dependemos total y absolutamente de nuestro vecino del norte, y por eso es muy importante ver en qué medida cada uno de los candidatos puede favorecer mejor la integración económica. En este caso, por las propuestas que han dado, merecería apostar por Biden, porque definitivamente es quien se ha abierto un poco a la integración con México. Ahora, la posición que han tomado las autoridades mexicanas. Hay que decirlo, nuestro presidente, que nunca había salido del país, toma la decisión de hacerlo y lo hace para ir a hacer campaña a favor de Donald Trump, o al menos así lo perciben muchos y así lo perciben los demócratas. Esta relación, que sea como sea, un poco nosotros sumisos ante Estados Unidos, la verdad, pero que ya es una buena relación con Donald Trump, que seguido felicita a nuestro presidente y que se habla de que ya se lograron muchas cosas, a un Biden que sería una relación que se tendría que construir de ceros y que probablemente no esté muy feliz de que le hayamos hecho campaña abiertamente en Washington a Donald Trump. Así es, parece que en este caso hay una empatía personal entre López Obrador y Trump. Sabemos que ambos gobernantes son más o menos de la misma edad y por tanto hay una cierta empatía. En la política internacional también juega mucho la empatía personal, y esto ha sido así con el caso de estos dos presidentes. Ahora bien, ¿qué creo que ha ocurrido con esta subordinación, independientemente de quién gobierne, de México a Estados Unidos? Que Estados Unidos tiene, particularmente Trump, tiene una manera de poder presionar a México con el tema de la migración, que es con el tema de los aranceles. Ya lo pudimos apreciar. Si nosotros no poníamos una cortina de seguridad en la frontera sur con Guatemala, tendríamos consecuencias, tendríamos sanciones a partir de poner aranceles a particularmente productos muy importantes de exportación de México. Es decir, lo que tiene Estados Unidos es una cosa llamada presión, poder, veto. Si tú no haces lo que yo quiero que hagas, te voy a poner unos impuestos que te van a costar muy caro, tanto para tu electorado como para tu economía. Ese es el problema de la relación con Estados Unidos, porque finalmente es un país que tiene esas posibilidades. Creo que eso es lo que ha ocurrido con los últimos gobiernos, el por qué Trump recibió a López Obrador en Washington, tiene que ver con esa relación que a veces le ayuda a Trump o a veces le ayuda a México, según sea el caso, y Trump hizo campaña, evidentemente, para tener el voto latino, y en ese sentido se llevó a López Obrador para tener con él un acto que le permitiera decir: estoy bien con México, quiero el voto latino. Así que básicamente esa es un poco la relación, es una relación muy equidistante, una relación muy desigual, pero en la cual México desgraciadamente no tiene muchas posibilidades de poder decirle no a muchas presiones que tiene el gobierno de Estados Unidos. Esa presión que ejerce a través de su poder siempre la ha tenido y otros presidentes la han ejercido, pero la manera en la que la ejerce Donald Trump es hasta grosera, descontrolada, pública, y yo creo que eso lo pudiera llegar a ser un mal presidente. Sin embargo, no sé qué piensa usted, muchos lo consideran buen presidente, ahí están las encuestas bastante cerradas, pero de no ser por el COVID-19 y de no ser por las protestas que hubo por los abusos y por el racismo, probablemente él hubiera tenido todas las de ganar, aún siendo el presidente que había sido. Donald Trump es un fenómeno político que definitivamente ha logrado
la atención de todos los investigadores que hacemos análisis político, porque no había habido un presidente en el mundo que fuera tan políticamente incorrecto, que fuera tan vulgar, tan ignorante, que manejara un vocabulario menor de 50 palabras, que dividiera la población de la manera que la divide, que tuviera un lenguaje absolutamente obsceno, que fuera cínico, que de cada 10 palabras que dice, 9 sean mentiras. Es decir, tenemos un liderazgo absolutamente atípico en la historia política de Occidente de los últimos años. Desgraciadamente, este tipo de liderazgos políticos han comenzado a ser cada vez más seguibles en otros países. Es decir, liderazgos que simplemente hacen lo que piensan, dicen lo que piensan, sin filtros. Y eso le gusta a mucha gente. Mucha gente dice, pues qué bueno porque yo estoy oyendo a un político que simplemente dice lo que piensa, a reserva de otros políticos que simplemente dicen cosas políticamente correctas. Así que ese es el perfil de Trump, un perfil que llama mucho la atención, sobre todo porque tomando en cuenta lo que ha pasado en Estados Unidos, particularmente con la violencia racial, particularmente con esto que él ha decidido hacer, que es empoderar a los blancos sobre el resto de las migraciones o las poblaciones afrodescendientes o latinas, lo que tenemos es un presidente con 42% de aceptación. Es increíble que en Estados Unidos casi el 50% de la población diga que está a favor de Donald Trump. Así que efectivamente, Donald Trump es un fenómeno político que hay que investigar cada vez más. De hecho, tenemos muchas mesas de investigación hoy en la Ibero justamente por eso, porque queremos analizar qué factores son los que permiten a un presidente como Trump llegar a esta contienda todavía compitiendo con una gran capacidad de competencia, a pesar de los muchos errores que ha cometido y a pesar de que efectivamente la otra mitad de Estados Unidos no lo quiere, lo odia, lo quiere fuera. Buena parte de los actores de Hollywood, los cantantes más importantes de Estados Unidos, los deportistas más importantes de Estados Unidos no lo quieren. En la NBA, en la NFL ha habido muchas protestas contra Trump. Y sin embargo, ha resistido. Ese es el fenómeno de Donald Trump. Por último, y de manera muy breve, quisiera que me resolviera una última duda. Trump dice que él no va a perder las elecciones, que ya las ganó, que si las pierde es porque va a ser un fraude. ¿Qué podría hacer legalmente Trump en caso de que perdiera las elecciones y de que no reconociera su derrota? ¿Qué escenario podía enfrentar Estados Unidos? Así es el primer presidente de Estados Unidos que apela a que si pierde va a alegar fraude electoral. Es increíble, digamos, la política que tiene discursiva Donald Trump para poder salvarse a como dé lugar. Lo que tiene en Estados Unidos, la última palabra, como en México también, la tiene la Corte Suprema de Estados Unidos, que de hecho ya ocurrió en el año 2000. Las elecciones se mantuvieron en un vilo justamente por la, digamos, votación complicada en Florida, así que quien decidió al final fue la Corte Suprema de Estados Unidos, quien había ganado esas elecciones. Así que en dado caso que él apele a fraude, tendría que llevarlo a la Corte y la Corte es la que tendría que decidir. Así que el Poder Judicial también juega un papel muy importante en Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, nos resuelve muchas dudas, nos da una buena noticia y una luz ahí de esperanza. Biden tiene las de ganar en las encuestas estatales y nacionales. Nada está dicho, vamos a estar pendientes de todo lo que suceda a lo largo del día durante la jornada electoral estadounidense. Muchísimas gracias por venir, por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia. Juan Luis Hernández Avedaño, analista político de la Ibero Puebla. Muchas gracias. Nosotros continuamos con